Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo live aquí en Instagram, nuestro tercero live, y lo vamos a dedicar también a estas 4 fases de la terapia. Si no has podido asistir a los anteriores, te animo a asistirlos en orden. El primero, donde hemos hablado de la fase de purificación de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, donde hemos hablado de lo que es el alma, de lo que hacemos aquí en este mundo, qué es un sistema familiar, el trauma, el sistema nervioso. ¿Vale? En la semana pasada hemos hablado ya del proceso de organización, lo que ocurre cuando ya hemos empezado a limpiar el trauma y a limpiar también pues todas las emociones, todos los sentimientos, todas las partes psicoenergéticas, como yo les llamo, y espirituales, que hacen parte, ¿no?, del origen de la enfermedad. Y en este directo vamos a hablar de las 2 últimas fases del proceso terapéutico, que son la integración y la irradiación. Y esta última es la más fácil y la más simple de explorar. Pero la más importante me parece que es la de la integración, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos enfermos, todo el mundo puede empezar un proceso de cura. Hola, Marimar. Ya se van uniendo algunas personas. Todo el mundo, como decía, puede empezar un proceso de cura. Todo el mundo puede empezar un proceso de sanación, pero es la integración, ¿vale?, que lo va a hacer permanente, que va a hacer con que esa cura, esa sanación, sea definitiva. Y esto es muy importante. Y es donde falla la mayoría tanto de los procesos terapéuticos como de los propios abordajes. Entonces, hoy vamos a poner algunas cosas nuevas en la ecuación, ¿vale? Y una muy importante, ¿vale?, que es muy importante, es que cuando uno ya llega a esta fase de la integración, debe empezar a preguntarse: ¿quién soy yo? Y esta pregunta cabalísticamente también es muy importante. Mianuji, ¿quién soy yo? ¿O quién yo soy? Porque si yo antes estaba enfermo, si yo antes estaba mal, ya fuera con un trauma o fuera una enfermedad física, y ahora empecé a somatizar y ahora me he curado, he pasado por un proceso de limpieza, ¿no? Ahora yo tengo que entender más profundamente qué es lo que estaba ocurriendo atrás, qué es lo que me estaba enfermando, y tengo que darme cuenta si me he desidentificado de ello completamente, si está ya fuera de mi conciencia. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, una idea muy interesante que suelo compartir con todos mis alumnos, con todos mis pacientes, y esto lo trabajamos en sesiones, pero también en las clases, es la idea de que yo no soy mis pensamientos, yo soy. Yo no soy mis emociones, yo soy. Yo no soy mi personalidad, yo soy. Yo no soy mi cuerpo, yo soy. Porque todas estas cosas, todas estas estructuras, ellas cambian. Yo no puedo ser mi pensamiento, pero yo soy el que piensa. Yo no soy mi sentimiento, pero yo soy el que siente. Y todas estas cosas ellas se pueden crear y descrear. Y de hecho, en las sesiones terapéuticas con mis pacientes, en muchos casos, hay un momento donde yo hago un trabajo específico, donde les meto en un estado que les permite crear y descrear a su antojo. Y entonces el cuerpo responde y ellos se dan cuenta: wow, espera. Entonces, esa experiencia, que luego ya estará grabada, se quedará grabada también en todo lo que es su sistema nervioso, va a permitir que haya una semilla que llevará a este proceso de desidentificarse, ¿vale? Entonces es muy importante, tanto de lo bueno como de lo malo, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos identificamos con lo bueno, tendemos tendencia a confundir. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un lugar, hemos ido a correr la maratona, y esto nos gusta mucho. Hemos ido a correr la maratona y conocemos ahí una persona o algunas personas que nos parecen muy majas y muy simpáticas. Inmediatamente confundimos a esas personas
con el momento. Y eso nos va a hacer vincularnos con ellas y a generar una serie de sentimientos y nosotros nos vamos a identificar con ellos. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a confundir el que siente con lo que es sentido y el objeto con el sentimiento, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la enfermedad, lo mismo pasa en el trauma. Nosotros estamos anclados a una serie de vivencias que tienen los personajes y nosotros estamos identificados con la vivencia, con nuestra relación, en nuestro vínculo con los otros personajes, con lo que pasó, con las respuestas. Y no nos damos cuenta de que, espera, yo no soy eso. Yo estoy reaccionando a todo eso, pero yo no soy eso. Y esto en el proceso de integración es muy importante, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. Entonces, hay un trabajo que hacer aquí. El segundo punto fundamental en el proceso de integración, después de haber pasado por la purificación del cuerpo, del trauma, la organización, yo ya he cambiado un poco la estructura de mi vida, de mi día a día, ya puedo haber trabajado mi visión de futuro, etcétera, etcétera, pero yo tengo que empezar a entender a quién sirve mi proceso de cura. Y esto también es muy importante, porque si mi proceso de sanación y de cura no tiene un objetivo más allá de me voy a quitar el dolor de encima porque no me gusta, no va a expandirse. Y lo que no se expande difícilmente se integra, porque va a estar ahí inerte. ¿Vale? Va a ser algo que va a haber ocurrido, me he curado, pero con el tiempo me olvidaré. Y esto es muy común. Piénsalo como en plan, mira, te has ido de viaje, en el viaje lo pasas excelente, vuelves a casa, durante la primera semana lo recuerdas y puedes incluso tener ahí ese sentimiento presente, a la segunda se te ha ido y vuelves a la vida de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vivencia demasiado rápida para integrar. Pero en un proceso de cura no podemos arriesgarnos a no recordarlo, porque es algo serio, es algo vital, es algo que realmente hace que nuestra vida peligre, ¿no? Entonces es muy importante estas ideas, la desidentificación, el tenerlo presente y darle una función evolutiva. ¿Cuál es la función evolutiva de todo el proceso de cura? Hacer el tikkun, la corrección del alma, ¿vale? Porque hemos visto antes que la enfermedad empieza a un nivel muy alto, muy elevado, y que este cuerpo, ¿vale?, está dentro del alma. No al revés, como siempre nos han dicho, que tenemos un alma en el cuerpo y que luego cuando nos morimos el alma sale. Es al revés, el cuerpo está en el alma. El nefesh está dentro de los niveles de alma superiores que le rodean. El ruach, nuestra alma psicoemocional y energética, nuestra neshama, que es nuestra alma superior, que nos conecta con el nivel de la hayá, del ser viviente, que luego puedes ver en el primer directo, como explico, como de ahí surge todo el tema de la vinculación entre las almas, los sistemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tiene que existir este proceso expansivo de voy a poner mi cura, voy a poner esto que me está ocurriendo al servicio de algo más grande que yo. Entonces, esto implica dos cosas. Primero, tiene que existir una expansión de lo que yo considero que es mi lógica. Porque nosotros estamos constantemente atados a lo que creemos que es el mundo, a cómo creemos que el mundo funciona, a lo que para nosotros es lógico y práctico y axiomático, por así decir, ¿no? Pero tenemos que ampliarlo. Tenemos que entender, ok, hay muchas cosas que se salen fuera de lo que yo he podido experienciar y de lo que yo puedo considerar que es real hasta ahora. ¿Puedo vivirlas? ¿Puedo llevar este proceso actual hacia un nivel más allá, que luego será integrado? Y luego hay un concepto de la Kabbalah, que es el concepto de simetría o similitud en forma con el Ein Sof, con la nada, que es, si yo vengo del todo, o de la nada infinita, como queramos llamarle, es diferente en la Kabbalah, pero ahora por facilidad digo esto. Si yo vengo de un todo dador, completamente otorgante, y yo tengo la misma matriz y la misma forma, ¿cómo puedo yo ser completamente otorgante en un mundo donde parece ser
que el instinto egoísta, que el deseo de recibir solo para uno mismo domina, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta es, y si hablamos en este contexto, es poniendo mi proceso al servicio del mundo. Esto no implica que yo voy a ser terapeuta o que voy necesariamente a ayudar a otras personas a curarse de forma directa, pero por ejemplo, si en cada meditación que hago yo comparto y irradio por el mundo, si en mi entorno más cercano yo irradio mi propia cura en ellos, yo voy entendiendo que no es que haya Pepito, Fulanito, Menganito, es que solo hay uno, y hay uno fragmentado en 3, en 4, en 5, lo que sea que nos rodee. Si yo digo ani, ata, ani, yo soy tú, tú eres yo, o como se dice, los cristianos utilizan mucho la idea de Jesús, ¿no? Ama al otro, ama al próximo como a ti mismo. En realidad Jesús saca eso de la Torá, y eso es un concepto cabalístico. Lo que pasa es que en la Kabbalah nosotros no decimos ama al otro como a ti mismo, es a ti mismo, no existe. Existe ama a otro, literalmente en hebreo es ama otro ti mismo. ¿Vale? Porque el otro eres tú y tú eres el otro. La misma vivencia se está viviendo de forma diferente, recreándose en el uno y en el otro para interactuar consigo misma desde diferentes perspectivas. Y esto exigiría un análisis mucho más profundo, ¿vale? Tendremos una masterclass el día 8 de octubre para hablar de estas cosas y mucho más. Pero esto es una idea. Entonces, yo tengo que crear en mi realidad una vasija, por así decir, una vasija de luz, una vasija de vivencias, una vasija de experiencias que me permita irradiar esta cura en mi entorno. Porque si yo me curo pero mi entorno sigue enfermo, yo voy a volver a enfermar. Y si mi entorno va a resistirse mucho, pues entonces yo tendré que buscar otro entorno. Y aquí entraríamos en la parte de radiación al final. Entonces esto es muy importante, ¿vale? Cosas que podemos hacer en esta fase de integración, obviamente el estudio de algo que para nosotros sea relevante, que algo que nos haga conectar con nuestra alma. Obviamente aquí yo estoy hablando de la Kabbalah, pero eso es mi forma, ¿vale? La tuya puede ser otra. Hay millones de cosas en este mundo, lo que no falta son cosas maravillosas en el mundo, ¿no? Entonces, buscar lo que realmente conecte con nuestra alma, lo que realmente cree un entorno, un lugar donde yo pueda compartir, ¿vale? Y el estudio es algo maravilloso que se puede compartir. Por ejemplo, es muy común en la tradición cabalística que ninguna persona estudie sola, ¿vale? Que siempre estudie acompañada. Entonces ya son dos personas que están evolucionando. Entonces el estudio que hace que uno se conozca a sí mismo, que hace que uno conozca la realidad de forma más profunda, que hace que uno conozca mejor su estructura interna. Conocimiento en el árbol de la vida se dice da'at, y es como una especie de nivel de conciencia que se mueve entre dimensiones y que nos va permitiendo conectarlas. La segunda idea es una vida en presencia. De nuevo, yo soy. Yo tengo que estar presente. Yo tengo que entender para qué soy aquí. ¿Cuál es mi función en este mundo? Porque yo soy hijo, entonces merezco todo. Merezco la cura, merezco la sanación, merezco la ayuda. Pero yo vengo a servir. Mi cura tiene que servir a alguien porque es un regalo que estoy recibiendo, ¿vale? Y muchas personas piensan que se curan porque van a terapia o porque van a hacer X dieta o X proceso o X cosa. Hay muchas otras cosas ahí involucradas, ¿vale? En ese proceso. Y es por eso que hay unas personas que se curan y otras que en muchos casos no, incluso haciendo todo aparentemente bien, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que entrar en cuestiones nuevamente más profundas. Pero la vida en presencia y la conciencia de unidad son muy importantes. Entonces, yo me curo, yo paso por un proceso de sanación, pero el mundo está teniendo su proceso. Y el mundo empieza en mi entorno. Y después de mi entorno ya está mi comunidad. Y después de mi comunidad está
mi país y después de mi país está mi continente, luego está el mundo, ¿no? Y si nos ponemos astronómicos y quien cree lo que crea, ya estaríamos aquí hablando, bueno, de otras civilizaciones, lo que sea, ¿vale? Pero la idea es que mi proceso ahora se va a tener que integrar en el mundo. ¿Es posible hacer eso? Sí, con conciencia de unidad. Y sabiendo conectar mi sistema a un nivel de conciencia más grande que el mío. Yo suelo utilizar un concepto cabalístico muy interesante, ¿vale? Hay un momento en la Torá donde la divinidad dice algo como, está hablando con el profeta y le dice claramente, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y hay un salmo que se utiliza, y a veces lo trabajamos con un nombre, que para quien conozca las Shemot es Ain Shin Lamed, ¿vale? Que dice, grandes son tus obras, Adonai, muy profundos son tus pensamientos. ¿Qué es Adonai? Adonai es el nombre divino que rige la materia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el nombre Adonai está Din, el juicio, ¿vale? Y está la Aleph de la unidad. Muy profundos son tus pensamientos. Dame un nivel de pensamiento más grande que el mío, para que yo pueda expandirme. Y entonces yo ya no vivo identificado con el velo, ya no vivo identificado con el caos. Yo ya entiendo, todo esto está en un proceso. Todo esto está en un proceso que es igual que el mío. Y yo me estoy curando, yo me estoy sanando. Pero ahora tengo que entender que hay algo más grande, más amplio, que también se está sanando, está pasando por el mismo proceso, ¿vale? Más allá de la forma. Entonces, estas ideas son muy importantes para quien quiera obtener un proceso de cura. Cuando esto se hace, entonces empezamos a entrar en la cuarta fase, que es la irradiación. Y la irradiación es una fase muy interesante, porque es la fase de apertura. Y aquí la conciencia de unidad es muy importante, porque muchas veces nosotros nos abrimos, pero nos abrimos a hacer las cosas, pero las forzamos. Seguimos queriendo forzar el mundo a entendernos. Vale, ya hemos entendido, ya hemos llegado a un cierto nivel, ya vemos el velo delante y ahora queremos que los demás despierten, ¿no? Y podéis ver cómo hay muchas personas que se convierten con el tiempo en algo sectarias incluso, ¿no? Basta mirar el mundo y todos los ismos que por ahí van, ¿vale? Entonces, personas que la mayoría no ha despertado, pero cree que sí, y entonces van por el mundo intentando salvarlo, ¿vale? Pero la persona que lo hace desde un proceso de sanación verdadero, desde un proceso de reestructuración verdadero, que realmente quiere sanar, lo va a hacer desde la conciencia de unidad. ¿Qué significa esto? Bueno, dentro del lenguaje cabalístico, la idea es la siguiente. Cuando desde la nada surge todo, a esto le llamamos Maase Bereshit, es decir, el trabajo de la creación. Cuando llegamos aquí abajo, ya el alma utiliza este cuerpo, ¿vale? O el tuyo, para anclarse aquí, empieza otro trabajo, que es de aquí abajo hacia arriba, o si queremos, desde fuera hacia adentro, que se llama Maase Merkabah, el trabajo del carro, que engloba todo lo que estamos hablando y mucho más. Una vida ya donde uno se conecta con valores mucho más elevados, donde uno va reestructurando todo su ser, cómo comunico, cómo me vinculo, cómo siento, cómo pienso, cómo me elevo, hasta qué niveles quiero llegar, cuál es mi nivel de compromiso con ello. Bueno, podríamos hablar mucho y luego hay técnicas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, cuando uno empieza a entrar en este nivel de trabajo, entonces uno entiende una cosa. Las mismas estructuras que han venido de arriba a abajo son las que vamos a utilizar para ir de abajo a arriba. Y entonces uno dice, todo lo que ocurre en el mundo es exactamente igual a todo lo que está ocurriendo en mí, en fundamento, aunque no en forma, ¿vale? Porque el mundo, pues, tiene mucha gente y tiene muchas formas de que las cosas ocurran, pero los principios fundamentales son los mismos, ¿vale? Y entonces uno es capaz de aceptarlo, de aceptar las diferencias, aceptar lo que está ocurriendo y se convierte no en un espectador pasivo, pero en un espectador sabio, que sabe
dónde y cuándo influir, dónde y cuándo comunicar. Y sabe de cierta forma irradiar esa presencia. Y va ganando una cosa que es el centro, va ganando soberanía entre aquí y aquí. Yo hago mucho este gesto, ¿vale? Para quien no lo entienda, la idea es la siguiente. El corazón en la Kabbalah generalmente representa la esfera divina, el entendimiento. ¿Por qué? Porque el corazón representa la voluntad que tenemos profunda y Binah es la dimensión de la estructura de nuestro ser. Pero aquí yo pienso en el corazón como Tiferet, como el yo soy, como el centro de donde se proyecta todo. Y aquí yo pienso en toda la estructura que yo voy a utilizar para comunicar esto. ¿Vale? Dice Sandra, me ha gustado mucho el espectador, ¿sabes saber cuándo influir o no? Efectivamente, porque fíjate, a veces uno se cura, ¿no? Y esto a lo mejor os ha pasado, ¿no? O habéis cometido el error también, porque esto ninguno estamos libre, de querer imponer al otro una cura, de querer despertar al otro. O nos lo hacen a nosotros, ¿no? Viene alguien y nos dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero no lo hemos pedido, ¿no? O queremos ir al mundo a reivindicar cuál es el camino correcto a seguir, ¿no? Y hay personas que llevan esto al extremo de matar y hacer daño a otros, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que el sabio, en la mayoría de las veces, no habla. Porque el sabio se da cuenta de que no sabe. ¿Por qué? Porque en la Kabbalah, la esfera más elevada del árbol se llama Keter, corona. Que de cara a nosotros es efectivamente nada. Entonces uno dice, el lugar a donde yo tengo que llegar no existe. Entonces yo solo voy a llegar cuando sepa, y saber aquí es tener integrada la idea y la visión, vivir sabiendo que no voy a llegar, aceptando que no voy a llegar. Y cuando uno entiende esto es difícil expresarlo por palabras porque hay que vivirlo, cuando uno entiende esto, esa necesidad de imponer a los demás, esa necesidad de curar a los demás, ese complejo de Dios, ese complejo de Salvador, él deja de existir. Porque uno entiende, es que yo no te puedo salvar. Yo no soy quien para salvarte. Si el todo ha decidido vivirse como esta persona y esta persona y esta persona y esta persona, ¿quién soy yo para decirle que no puede? Yo puedo pensarlo, yo puedo sentirlo, es lícito, somos humanos, pero el comunicarlo, el decirlo, necesita un abordaje sabio, el momento adecuado, la forma adecuada, y eso no es igual para todo el mundo. Entonces, cuando uno estudia y va sublimando su carácter, va sublimando su estructura, va sublimando su lenguaje, va a poder irradiar todo esto de una forma que los demás van poco a poco considerando segura, ¿vale? Step by step. Entonces, esto es muy importante. Entonces, porque va a quitar el conflicto del proceso de uno mismo con el mundo. Entonces, uno no se arriesga a retroceder en la enfermedad, a retroceder en el trauma. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, una persona que está curando un trauma de infancia, ¿no? Vale, la persona ya ha depurado el cuerpo, el trauma, esto es complicado, pero bueno, está trabajando, está regulando su sistema nervioso y pasa por un proceso de, ok, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que vivir esto en el mundo? Aquí hay dos opciones. La persona va a seguir en una actitud reactiva, en plan, yo soy una víctima de una realidad que no puedo cambiar, todo esto malo me ha pasado a mí, y lo va a tomar como, todo esto malo me ha pasado a mí y solo a mí, y mi vida es así, y mi vida es un desastre, como si en la realidad del mundo eso no estuviera ocurriendo todo el tiempo, todo el rato, y todo el momento, y va a entrar en un sistema de culpa que luego llegará a un sistema de autocastigo, y eventualmente, en el peor de los casos, en el castigo de los demás, o entonces aquí entiende que, ok, existen más dimensiones de mi ser, que es lo que hemos hablado en el primer directo. Entonces tengo que ir a explorarlas. Yo tengo que entender cuál es la razón profunda por la cual yo nací en esta familia, en este lugar.
la razón profunda por la cual mi alma se ha dispuesto a venir aquí a transitar este y este y este y este dolor. Y cuando esto empieza a ocurrir, paralelamente a un tratamiento adecuado, porque el tratamiento tiene que existir, ¿vale? Porque si estáis viendo esto y venís de un camino espiritual, quiero que sepáis que hay que hacer la terapia paralela al crecimiento espiritual. Las personas que solo hacen crecimiento espiritual, pero no hacen la parte terapéutica, lo que van a hacer es una especie de proceso de trauma coping. Me está faltando la palabra en español, pero es como van a hacer algo para poder lidiar con el trauma, pero no lo van a poder resolver. Van a quedarse anclados ahí. Y eso ha pasado a muchísimos cabalistas, ¿vale? Porque la psicología como tal no existía en su momento. Y entonces, cuando yo leo muchas cosas al día de hoy desde el terapeuta, yo veo el trauma. Pero esto es algo que no se puede decir muchas veces, ¿sabes? Por ahí. Entonces, tiene que existir una parte terapéutica real y una parte espiritual real, ¿no? Entonces ellas van creciendo y uno va entendiendo la razón profunda por la que el alma hizo aquello. Cuando este entendimiento existe, entonces uno empieza a ser más compasivo, por ejemplo, con su sistema familiar, con las personas que han pasado por enfermedades, con las personas que han hecho cosas malas o malas de verdad, y uno va entendiendo la razón más profunda, va entendiendo que puestos a ser víctimas, esos malos también pueden ser víctimas de los que han vivido antes, porque todos han vivido una programación. Y en la masterclass de octubre yo voy a explicar exactamente cómo se forma nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro y cómo desde el alma esto va a ocurrir todo, ¿vale? Voy a explicarlo step by step para que todo el mundo tenga la información. Entonces aquí hay un nivel de integración muy grande. Ya entramos en un nuevo nivel de conciencia. Ok, pero luego uno empieza a decirse, ok, yo ya entiendo todo este malo que ocurre aquí en mi familia, ¿vale? Todos hemos sido niños que hemos sufrido esto y lo otro, ¿vale? Pero ¿por qué ocurre esto en el mundo? Como veo mucha gente que tiene una cierta infantilidad y se pregunta, ¿pero por qué existe todo esto en el mundo? Porque el mundo no es simplemente perfecto, porque no simplemente está todo bien y se acabó y vivimos todos felices para siempre, ¿no? Entonces uno tiene que llegar a la vivencia de que la existencia no sería necesaria si todo fuera perfecto, porque ¿qué haríamos? No estamos hechos, nuestro sistema, y no hablo solo del cuerpo, el cuerpo también, pero nuestro sistema completo, nuestra alma, no puede soportar la falta de una utilidad evolutiva. Y entonces, por eso se fragmenta aún más de lo que ya es su nivel de fragmentación inicial. ¿Vale? Ahora, ¿por qué existe el alma? ¿Y por qué es necesaria la fragmentación? ¿Y por qué es necesario existir? Eso es algo que también pretendo enseñar en la escuela Neurolohim más adelante, en los cursos de Kabbalah que vienen ahí, uno específicamente dedicado al mes de Bereshit, a la creación y explicando cómo de la nada, desde el pensamiento creativo, llegamos a la materia y la razón de ser de todo esto. ¿Vale? Pero aquí ya estamos en un nivel más alto. Entonces, cuando llegamos a estos niveles, dejamos de tener grandes conflictos con el mundo. Y empezamos a tener mucha conciencia de cuál es mi función aquí. Sublimar, corregirme. No corrección desde la culpa o desde el autocastigo, desde la punición. No. La vida es un regalo. Yo os animo a todos a... Cuando terminéis de ver este vídeo, os sentáis y solo hacéis una cosa muy simple. Cerráis los ojos y respiráis muy despacio por la nariz, sintiendo el aire como ensanchar la narina y sentir lo agradable y regulador que es el poder hacer eso. Y daros cuenta de que sin eso estarían muertos. Y daros cuenta que todos los días por la mañana lo primero que hacéis es eso. ¿Vale? Entonces, uno dice, espera, esto es un regalo. Vivir esto es un regalo. Estar aquí es un regalo. Compartir es un regalo. Expandir es un regalo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que restringir? Lo que vimos la semana pasada.
Vimos que Gesed, hay una dimensión llamada Gesed, la misericordia, que es el movimiento expansivo de la vida. Yo quiero las experiencias expansivas de la vida. Y en otro lado tenemos Geburah, que me dice, vale, pero no puedes tener todo a la vez. Y entonces uno tiene que restringir. Para la Kabbalah, y esto es otra idea, no existe esto, como vemos tanto hoy en redes sociales, que dice, todo está en ti, ¿no? Todo el mundo dice, todo está en ti, ¿no? Y tú puedes todo. Vale, sí, todo está en ti, pero no está revelado, y no se puede revelar a la vez. Entonces, yo puedo tener un Bugatti en mí aquí algures, pero revelarlo es otro tema. Entonces, en mi matriz sí está, pero revelarlo es otra cosa. Y el nivel de luz que puede revelar uno depende de muchos factores. Entonces, nuestro trabajo es sublimar, trabajar, intentar ser personas cada vez más conscientes, cada vez más sanas. Y entonces, como hemos visto, empezamos por los básicos. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo respiro? ¿Cómo como? ¿Cómo duermo? ¿Cómo me regulo emocionalmente? Cuando esto está en el lugar, los pensamientos se regulan prácticamente solos, porque el pensamiento muchas veces es una forma de retroalimentar un cierto estado emocional, ¿vale? Porque la emoción nace de un pensamiento inconsciente, no de un pensamiento consciente, ¿vale? En un segundo nivel nos organizamos para hacer esto. Y nuestra vida va empezando a tomar una cierta forma. Vamos probando a hacer cosas, vamos probando determinadas prácticas, vamos reestructurando nuestras rutinas, lo que hemos visto ya, vamos lo que sea que tengamos que hacer, pero luego necesitamos llegar a esta última fase de integración, esa tercera de integración, que es, esto ya hace parte de mi vida, yo ya no voy a retroceder, mi nivel de conciencia ha expandido, yo entiendo perfectamente lo que ha ocurrido, no me identifico con ello, no intento sacar rédito de ello, porque así hay de personas que siguen con el trauma, incluso después de haber hecho terapia, la encapsulan porque les viene bien, ¿vale? Tiene una función positiva para ellas. Y luego el cuarto nivel, irradiar. Ok, vale, esto ya voy a expandirlo hacia el mundo de alguna forma, empezando por mi entorno, y si no puedo hacerlo directamente, en plan, no voy a ser terapeuta, no voy a ayudar a los demás a curarse, que no, eso no es el camino de todo el mundo, por lo menos voy a armonizar mi funcionamiento con el funcionamiento externo, entendiendo los procesos de los dos, ¿vale? Factores que influyen en la radiación de luz o revelación. Bueno, en primer lugar, nuestras propias cápsulas. En la Kabbalah nosotros tenemos un concepto que son las klipot. Las klipot significan cáscaras, son las cosas que encapsulan nuestra luz, ¿vale? Por ejemplo, terapéuticamente, en un lenguaje terapéutico, por ejemplo, imagina que tú haces todo el trabajo, empiezas a estudiar, empiezas a meditar, empiezas a trabajar, haces toda la terapia que tienes que hacer, pero no has trabajado, por ejemplo, tu sistema nervioso, ¿vale? Entonces vas a estar rehén de unos patrones de regulación que van a encapsular el trabajo. O, por ejemplo, haces todo eso, pero por alguna razón, esto no suele ocurrir, pero por alguna razón tu conducta no cambia. Entonces tu conducta, al no cambiar, va a encapsular el trabajo. Entonces va a influir en cuánta luz puedes revelar, porque tú misma estás poniendo una tela. ¿Vale? Entonces esto es un concepto. Y en la masterclass más adelante explicaré esto mejor, porque hay muchas cosas aquí que son muy profundas. Y luego está también la estructura del alma de cada uno, porque muchas personas confunden luz, elevación, con inteligencia, con intelecto, con ser capaz de grandes gestas, y eso no es necesariamente así, ¿vale? Porque si todo lo demás no tuviera valor, el Ein Sof no se hubiera manifestado en ello, ¿no? Entonces, cuidado con esta idea, porque para que nosotros podamos revelar luz, tenemos que crear lo que en Kabbalah se llama Hasadim, es decir, todo lo que existe, toda nuestra estructura está hecho de lo que se llama luz de sabiduría, ¿vale?
que es Or Jochma, que es la luz del Ein Sof. ¿Qué es luz? Luz es existencia desde existencia, es decir, todo lo que viene a cumplir con el deseo de ser y el deseo de recibir que nosotros tenemos. Entonces, está en nuestro sistema. Si yo quiero recibir más luz, yo tengo que crear algo para ello. Y ese algo lo creo a través de mis actos. Cada acto expansivo que tengo, ya sea que voy a estudiar la Torah, que voy a meditar, en el caso de quien quiera hacer Kabbalah, que voy a ayudar al próximo, voy a hacer tzedakah, que viene de tzedek, de justicia. Cada acto que yo haga de mi corrección, de mi introspección, estoy creando una vasija. Y esa vasija va entonces a recibir una luz más elevada de la que yo tengo actualmente. Y con el tiempo mi límite se va expandiendo. ¿Vale? Y entonces eso se va a irradiar. Ese desarrollo, ese crecimiento se va a irradiar. Cabalísticamente esta sería la idea. ¿Vale? De una forma más simple es que la famosa frase, si tú cambias, tu entorno cambia. Lo que pasa es que si yo digo esto así, tampoco quiere decir mucho. Si yo cambio, mi entorno cambia. Obviamente porque nosotros, al estar dentro, por ejemplo, si hablo de mi sistema familiar, si una parte se mueve, todas las otras se van a mover, ¿no? Porque es un sistema cerrado. Entonces todas las partes están en movimiento y se equilibra a través de desequilibrios, por supuesto. Pero desde un punto de vista del alma, y lo que realmente trae un nivel superior de conciencia, y lo que realmente cura a un nivel profundo, es el entendimiento de por qué recibimos luz, por qué la necesitamos, cómo y qué tenemos que hacer para luego expandirla. ¿Vale? Y cómo ella se revela en nosotros, porque la luz está aquí y la luz está en nuestro sistema, pero está oculta. ¿Vale? Entonces, cuando uno empieza a entrar aquí y luego cada persona lo hará a su forma, cada persona lo hará bajo su estructura, esto es muy importante, ¿vale? Somos seres individuales y esto es muy importante, no existe una forma para todos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy aquí en mi lugar, yo solo puedo compartir desde mi forma y esperar que la persona que capta lo integre y luego lo expanda a su manera, con su propio lenguaje, con su propia estructura de pensamiento, con su propia estructura emocional, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, cuando llegamos aquí, la cura está integrada. Y el nivel de conciencia ya cambió, ¿vale? Y esto sí os puedo garantizar, porque la persona que está aquí no es que no vaya a enfermar, porque obviamente nosotros somos humanos, estamos expuestos a un montón de cosas, a los químicos, la comida procesada, etcétera, 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 etcétera. Pero nuestro sistema va, digamos, a tener otro tipo de defensas. Y nosotros también vamos a sentirnos menos atraídos por determinadas cosas que nos enferman, ¿vale? La misma cosa con respecto a personas, situaciones, etcétera, que podrían revelarse tóxicas para nosotros, vamos a saber identificarlas. ¿Por qué? Porque va a haber asimetría entre ellas y nosotros. Y no necesariamente nos vamos a repeler, porque no me gusta mucho esa palabra, porque cuando yo veo algo que no me gusta, no necesariamente me siento repelido, simplemente no siento nada, me es indiferente, está ahí. No existe, está fuera de mi espectro de conciencia. Entonces, cuando uno se desarrolla a este nivel, cosas como la enfermedad, la pobreza, la carencia, empiezan a estar fuera de nuestro espectro de conciencia. Y eso es bueno porque lo que esté fuera de nuestro espectro de conciencia es algo con lo que no nos identificamos. Así como ocurre al revés. Si el crecimiento espiritual, si la cura, si una vida placentera, si una vida con sentido está fuera de mi espectro de conciencia, solo puedo enfermarme, ¿no? Entonces, esta es la idea para hoy. Y es aquí donde fallan prácticamente todos los sistemas terapéuticos. He conocido muchos, he pasado por muchas cosas y es el gran fallo, es donde tenemos que llegar todavía. Vamos a necesitar por lo menos más 50, 100 años, que es entender que, ok, yo puedo curarme, vale, yo puedo evaluar el síntoma, yo puedo entender la causa del síntoma, pero yo tengo que entender la causa de esa causa. Y luego en un nivel
más amplio, tengo que entender siquiera por qué esas cosas existen, por qué se han revelado en el mundo, ¿no? Y luego tengo que ir a entender, vale, ¿y por qué existo yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué soy yo? ¿Vale? ¿Para qué existo? ¿Para qué soy? ¿No? Porque aquí, esto es muy importante. Me viene a la mente ahora el libro de Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido. Fijaros, Frankl es judío, ¿no? Ya estaba en Auschwitz. Y él tenía el papel del libro, el manuscrito, siempre estaba con él, ¿no? Y ahí él explica todo lo que ocurre en el cerebro, el sistema nervioso, también cuando uno está bajo un trauma muy grande, como las funciones, pues el cerebro empieza a apagar determinadas funciones, la persona deja de sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sentido nunca se fue, ¿vale? Tal vez el ser judío le haya ayudado mucho a mantener el sentido, porque en el judaísmo hay una idea muy fundamental, y esto es casi, porque hay un mandamiento de la Torá que dice, es tamid al mizbeach lo tichve, es tamid unkad al mizbeach lo tichve, un fuego eterno arderá en el altar y no se apagará. Y la persona entiende lo que es el fuego eterno y lo que es el altar. Yo soy en el altar, ¿no? Anoji mishkan hakadosh ladonai. Yo soy en el altar, anoji mizbeach. Entonces ya hay un fuego aquí que arde. Y ese fuego nunca se va a apagar. Este cuerpo se puede ir, pero yo siempre seré entre periodos de existencia. Y la persona que entiende esto puede enfrentarse a grandes retos, porque sabrá que solo existe uno, y solo existe un lugar, y solo existe una fuente. Y mientras yo esté conectado con ella, mi proceso se hará, ¿vale? Entonces, este es el mensaje para hoy, es conectarse con lo profundo de uno, buscar mayores niveles de conciencia, no quedarse solamente en voy a cuidar mi cuerpo y tener estos hábitos y me gusta este producto, porque esto es 99% de internet, ¿no? Si encendéis YouTube, lo que vais a ver es esto, la persona que recomienda que si las gafas para no ver la luz no sé qué, de que si la desparasitación de no sé qué, que si cuidar del sistema de no sé qué, vale, todo eso maravilloso, genial, todos trabajamos eso, pero tenemos que pasar de ahí. Tenemos que entender más profundamente siquiera porque existe una amenaza desde ahí, ¿no? Y porque existimos nosotros. Y ese es el next step, el next level, ¿no? Y es ahí donde hay una integración verdadera. Entonces ahí uno tendrá un proceso armónico con el mundo y los demás lo van a sentir. Y eso es muy importante. Porque entonces ahí uno, incluso si no es abiertamente un terapeuta o un maestro de esto o del otro, pero la presencia está. Y la presencia es sanadora. Y seguramente os ha pasado estar en la presencia de alguien que solo la presencia os hacía os sanaba, ¿no? Esa persona seguramente ha pasado por un trabajo así, o entonces ya vino con un nivel de alma completo y vino solamente a traer esa presencia aquí, a ser lo que llamamos, el nombre que daba mi escuela, Ner Elohim, una lámpara de Elohim que está constantemente bajando para todos, bajando y radiando, bajando y radiando, bajando y radiando, bajando y radiando. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, que vuestros procesos de cura, sea lo que sea que tengáis que curar, nunca sean un mero quitar del síntoma, nunca sean algo de que luego os olvidéis, ¿vale? Sino algo que tiene que estar luego presente, no desde el trauma, pero desde la memoria evolutiva. Es decir, como yo era antes, yo puedo claramente ver cómo estaba fragmentado y puedo ver claramente cómo estoy ahora. Puedo ver claramente cómo mi conciencia ha evolucionado, puedo ver claramente cómo es mi relación con el mundo, cuán susceptible soy, cuán manipulable soy, ¿no? Que mucho se habla hoy, por ejemplo, de neurociencia aplicada a redes sociales y disparar esto en el otro y los políticos usan esto y todo el mundo usa esto. Cuando llegamos a este nivel no somos influenciables. Vemos esas cosas y decimos, vale, mira un gatillo. Ya está, ¿vale? Entonces uno empieza a tener un nivel muy grande de soberanía y esto hace parte del proceso de irradiar esa luz
y de revelarla, ¿vale? Entonces es un colmo de muchas cosas. Para finalizar, os dejo una sugerencia más allá de esta de que cuando os hagáis, simplemente os sentéis y respiréis muy despacio, pero muy despacio, sintiendo el aire entrar, sintiendo la narina y el placer de hacerlo. Y la otra recomendación que vengo haciéndolo muchas veces es en el momento de ir a la cama, en el momento que ya la luz se quitó, que yo ya estoy ahí boca arriba, ojo cerrado, en mi mente yo veo al niño interno, ¿vale? El niño interno no es este niño interno que vemos también en internet en las terapias que habla de un niño herido. El niño interno verdadero, que es nuestra Neshama, no tiene heridas como tal, ¿vale? No tiene heridas porque no hay nadie que le pueda herir, no está fragmentado en ese nivel. Entonces conectar con esa parte y decirle yo soy. Y desde ahí sentir el poder de eso. No puedo explicar esto, esto es algo que se tiene que vivir y que yo obviamente puedo ayudarte a vivir dentro de mi experiencia y de mis posibilidades en el entorno adecuado, si vienes a verme para trabajar conmigo, pero es algo que realmente tiene un poder indescriptible. Y uno cuando empieza a vivir desde ahí, esa parte, ella va a irradiar también, esa parte va a querer salir, a querer romper todas estas cáscaras, todas estas clipot, todas estas cosas que nos mantienen aprisionados. Y entonces de alguna forma eso va a tener una influencia, de alguna forma o va a venir un pensamiento, un impulso intuitivo y por muy mal que estemos, perdón, nuestro cuerpo va a reaccionar a eso. Y luego tenemos que darle continuidad, ¿vale? Y ese es el primer directo que hice hace 2 semanas, ¿vale? Entonces hoy nos vamos a quedar por aquí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que yo pueda contestar. Y si no, lo vamos a dejar por aquí. Vale. Pues muchas gracias a las personas que han asistido aquí en directo, ¿vale? Para mí es un súper gusto teneros, además poder contestar a las preguntas porque hace con que esto sea más interactivo. Ojalá, son los primeros directos también, ¿no? Entonces ojalá en breve empiece a venir mucha gente y haga esto algo muy, muy interactivo, ¿vale? Para las personas que están escuchando ahora en diferido, el día 8, ¿vale? de octubre habrá una masterclass gratuita. Le he llamado las 5 claves para una vida con salud y vitalidad. No van a ser 5, van a ser mucho más, pero necesitaba un titular. Y voy a abordar de una forma mucho más profunda todo lo que ya vengo compartiendo aquí, porque en una clase con tiempo. La masterclass va a ser muy dinámica además, porque yo solo voy a utilizar una pizarra en blanco con mi iPad, nada más, no va a haber ninguna presentación, va a ser ahí, en vivo, en directo, todo salidito, en el momento, todo ahí, en el momento, para que sea orgánico y conecte con el corazón de todo el mundo, y ojalá todo el mundo salga de ahí entendiendo qué es el alma, de dónde venimos, qué es el trauma, por qué existe dolor, por qué existe mal, por qué hemos enfermado, por qué existen las familias, qué podemos hacer, cómo podemos influir en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Esto y mucho más, ¿vale? Contestaremos a dudas de las personas que quieran analizar algún tema. Entonces va a ser muy bueno, muy bonito, de verdad, y yo tengo muchas cosas que quiero compartir allí. Entonces solamente tienes que... puedes dejar aquí un comentario diciendo masterclass y yo te envío el enlace, o si quieres hacerlo directamente, entrar en la bio de perfil, clicar en el enlace, está el formulario, contestas, me dejas tu email, tu teléfono, vas a un grupo de WhatsApp, de ahí comparto toda la información. ¿Vale? Muchas bendiciones, muchas gracias por haber asistido, espero que te guste, nos vemos prontito. Un abrazo.